¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde, un lugar donde abrimos el portón de la fábrica y nos metemos a conversar con los protagonistas de esta historia que se va contando todas las semanas aquí en Canal Rural. Hoy vamos a contar con la presencia de Gabriel Delgado. Gabriel es un licenciado en Economía Agraria, un hombre muy formado, ha estado recientemente en Singularity University en California, un poco donde está el think tank de las nuevas tecnologías y de todo lo que es el emprendedurismo y la disrupción en distintos temas, pero fundamentalmente en la agricultura. Acaba de escribir un artículo en el que plantea los desafíos a los que se ve sometido el sistema institucional vinculado con el sector agropecuario, desafío que le propone la nueva tecnología y la necesidad de ayornarse para estar a la altura de la situación. Muy interesante ese artículo y lo que vamos a revivir de alguna manera con él conversando aquí en el Campo de la Industria Verde. Luego hablaremos con María Fernanda González San Juan, es la directora ejecutiva de Fertilizar, la entidad que coordina toda la actividad en torno a la nutrición de los cultivos en un año crucial, un año complicado por el panorama electoral, pero muy interesante para ver qué actitud, cómo están percibiendo ellos la actitud de los productores frente al uso de tecnología en general y en particular con esto que viene remontando, que es la fertilización. Y además hay un congreso prontito y queremos que ella nos cuente qué es lo que se va a tratar en ese evento. Luego estaremos con Mariano Vinograd, nuestro experto en frutas y hortalizas, para charlar sobre cómo este sector puede apuntalar el desarrollo agroindustrial de la Argentina. Esperamos mucho de este sector que aparece en general como un sector problemático, pero que tiene un extraordinario potencial y por eso queremos ver cuál es un poco la mirada que tiene Mariano respecto a este sector. Y como siempre, Jorge Castro, analizando la realidad alimentaria y agrícola a nivel global vinculada con lo que estamos haciendo aquí en la Argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. BASF, We Create Chemistry. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Sigamos saliendo al campo para dejarlo todo. Sigamos sembrando lo mejor de nosotros. Brevant Semillas. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Bunge. Más de 100 años produciendo juntos. Klein, el nombre del trigo, cumpliendo 100 años como líder en genética propia. Para mayor información, www.trigoclein.com.ar. Klein, el nombre del trigo. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, trayendo aquí a la mesa un tema que explotó en las redes a partir de un artículo que escribió Gabriel Delgado, que está aquí con nosotros, sobre las amenazas que la tecnología agrícola está generando. La tecnología en general aparece como solución, pero también como amenaza para lo que estaban antes. Pero en la agricultura amenaza no solo los sistemas de producción, la actividad de distintos segmentos y también las instituciones. ¿Una amenaza, un desafío? ¿Cómo lo ves, Gabriel? Hola, Héctor. Muchas gracias por la invitación y también por la gestión del artículo. Muy gentil. Bueno, en realidad me motivó un poco escribir este artículo, la razón que uno siempre encuentra en las discusiones, en la literatura, la importancia de que las instituciones no pierdan el tren tecnológico, que las empresas traten de ayornarse porque si no se pueden quedar a pie, que van a tener que cerrar, que se van a fundir, que industrias enteras se caen, pero nunca hablamos de las instituciones. Sí. Las instituciones que tienen un rol fundamental en arbitrar los intereses de los diferentes sectores no están en esta discusión y están expuestos a los mismos niveles de obsolescencia que estas empresas, en donde una buena parte del tiempo cargamos las tintas diciendo todo lo que tienen que hacer para ayornarse, pero hablamos muy poco de las instituciones. Y lo que yo creo es que el daño que puede generar una institución obsoleta es mucho más importante que el que puede generar una empresa quebrada porque no se ayornó. No quiere decir que esto no sea grave, pero las instituciones que tienen por el fin redistribuir el juego de intereses de una sociedad que queden obsoletas y sin poder
de ese arbitraje resulta mucho más nocivo para el equilibrio social. Básicamente eso es lo que yo escribí en el artículo. Es más que interesante y lo hemos vivido, si bien no de manera, digamos, demasiado agresiva ese sector, pero yo me acuerdo de los años 80 y 90, decisiones que se tomaban en el ámbito agropecuario, en los organismos de regulación, que por ahí trababan algún desarrollo. Acá se planteó en temas de ganadería, por ejemplo, el no uso de promotores de crecimiento, el no uso de cosas que estaban probadas en el primer mundo, estaban probadas en Estados Unidos. La somatotrofina en leche. Exactamente, la famosa hormona de la leche, que aquí no la tuvimos nunca, otros países la tuvieron, después entró en obsolescencia solita, digamos, pero nos perdimos la posibilidad de crecer con eso. Claro, porque finalmente uno cuando ve un poquito la historia, ¿no? Lo que nosotros tenemos tenemos muy pocas oportunidades aprovechadas y tenemos una larga historia de fracasos, de oportunidades que no aprovechamos. Sí. Y yo lo que creo que esto lo podemos ver desde el lugar pesimista, de decir, uy, qué instituciones que tenemos, que quizás hay que ayornarlas, pero es muy difícil, bla, bla, bla. Y otra es pensar que aquí puede haber, a la Hausmann, digamos, una oportunidad de crecimiento para la Argentina. Porque tenemos un stock, digamos, de conocimiento muy importante, incluso en muchas de las instituciones técnicas públicas de la Argentina, en donde nosotros podríamos comenzar a transitar un camino en probar con mucha seriedad y trabajo profesional, de elegir a la desregulación de nuevas tecnologías como un eje del crecimiento tecnológico nacional, porque muchas de las tecnologías que se desarrollan en Estados Unidos, en Israel, no están teniendo lugar de desregulación. O sea, yo conozco el caso de Memphis Meat con la FDA en Estados Unidos, y hay un lobby tremendo, instituciones muy rígidas en donde resulta difícil que Memphis Meat pueda obtener la desregulación de carne sintética en el corto plazo en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros aquí, con mucha seriedad y con y arbitrando todos los medios para que esto no sea ninguna irresponsabilidad del punto de vista técnico, creo que se podrían sentar las bases para que muchos de estos emprendimientos que prometen generar mucho valor en la oferta de alimentos del mundo tengan aquí una cuna de desregulación seria, segura, que además sea un faro para desregular en otros lugares del mundo. Argentina es mirada de cerca en materia de lo que hace, por ejemplo, en desregulación de eventos transgénicos. Sí. La FAO reconoció como centro de referencia mundial a la Argentina para desregular eventos transgénicos. Inglaterra está suscribiendo un convenio con la Argentina para tomar como referencia los análisis de bioseguridad y de inocuidad que hace la Argentina para los transgénicos. Todo eso está sustentado en una larga historia científica vinculada con la biología. Absolutamente. Nuestros 3 premios Nobel que vienen de ahí. Y no hemos tenido ningún problema en este proceso desregulatorio. Claro. Entonces digo, ¿por qué no aprovechar esta fuente de conocimiento para agregar 3, 4, 5 mil millones de dólares a las complicadas arcas de dólares que tiene la Argentina? Eso es así, pero yo recuerdo, porque es casi algo que arrastramos a través de nuestra historia, lo que me tocó vivir en mi breve ciclo como comunicador en temas agropecuarios. Cuando apareció el maíz dentado, ¿no es cierto? Que lo trajo Nidera. Nidera en los 90, ahora podemos hablar con más libertad porque ya se vendió a los chinos, claro, bueno. Pero Nidera trajo las grandes revoluciones, desde la soja RR, que costó también meterla, porque... Lo hablamos en el programa anterior, ¿te acordás? Senasa no quería saber nada, porque teníamos que hacer todo... no sacó el informe nunca, Senasa. Nunca había que esperar, no se sabe qué, para estar seguros, pero no se hacía mientras tanto ninguna investigación. Pero también estuvieron en contra del maíz dentado, porque íbamos a perder la imagen del maíz Flint, el Colorado Duro de Argentina. Estaba la Junta de Granos fogoneando eso, trababa el desarrollo. Llegaron los dentados, arrasaron, y el Flint tiene premio ahora, digamos, pero el dentado arrasó. Los trigos baguette también se oponían. En la Comisión de Semillas estaba integrada, tenía miembros que eran los mismos semilleros y no dejaban entrar nueva competencia. Pero vos sabés que yo creo que muchas veces cuando pasan estas cosas y cuando no hay una política clara, con una decisión política marcada, puede ser una persona la que trabe todo. Claro. Porque finalmente, como no hay una prioridad en estos temas, puede ser que en una institución grande, una persona, un grupo de personas, trabe por diferentes circunstancias, que pueden ser espurias o no, una determinada tecnología. Sí, porque les parece, puede ser, la tentación del bien. Yo comentaba con un amigo a raíz del artículo que salió publicado, decía, ¿qué pasaría si tratás de desregular en una mesa
con las principales instituciones representativas del sector privado y públicas de la Argentina la carne artificial? ¿O qué pasaría si metés al presidente del Banco Central y al ministro de Economía en la misma discusión? Sí. Estoy seguro que la discusión sería otra y de otro tenor. Ahí en el artículo vos planteás que también hay una amenaza concreta al PBI, digamos, en el sentido, por ahí no al PBI global, pero hay algunos segmentos que desaparecen con la tecnología. Sí. ¿No es Yo cierto? te contaba que en una clase que tuvimos de Exonomics en San Francisco, en esta universidad que también señalaba a Singularity, Sí. que señalaba el artículo, en la clase de Exonomics nos dieron el ejemplo de qué ocurriría con los autos, con la tecnología esta de los autos autónomos, Sí. con el negocio de los seguros y el negocio de la salud, digamos, relacionado con los accidentes de tránsito. Claro. Y, Porque esos autos no chocan. y no, pues eso es profundamente deflacionario, porque puede hasta hacer caer el producto en 2 o 3 puntos, no mirando el PBI agregado, que vos me haces el comentario recién. Por supuesto, en términos de PBI agregado puede haber nuevas tecnologías que lo sigan shifteando. Y vos bajás costos y eso es tecnología. Absolutamente, y muchas de estas tecnologías también tienen las características de tener un comportamiento exponencial cuando se adaptan, ¿no? claro. De un crecimiento muy rápido que pueden cambiar muchas cosas, por supuesto, las variables económicas desde ya, pero también los frameworks, ¿no? Los marcos a partir de los cuales uno piensa las cosas, y esto de repensar otra vez los frameworks no es sencillo para nadie, ¿no? Mira, recién te mencionaba el caso de Nidera con las semillas, y te voy a mostrar la contraparte. La misma persona que Eduardo Leguizamón, que Sí, es el tipo sí. que revolucionó, junto con Francisco Firpo, hicieron un equipo formidable. Pero él, un día le pregunté, che, estábamos arrancando con internet, ¿no? ¿Tenés internet? No, es muy lento. No, eso no lo veo. Fíjate, hoy desapareció el correo, el correo postal. Claro. Bueno, Ahora está pero tratando de reinventarse el correo para ver, para complementar el comercio electrónico, ¿no? bueno, hay cosas que se tienen que mover, que tienen que supuesto, viajar. por ¿no? supuesto. Federal Express es un negocio enorme. Así es. Amazon, pero cambió la esencia, no Cambió ya la para esencia. mandar una misiva. Tal cual. Ahora vienen con Eso. el paquetito. Con el paquetito. Y en la agricultura está pasando lo mismo. Hay amenazas, recién mencionaste el tema de la desregulación de la carne sintética y todo. Vos fijate frente a qué estamos, ¿no? De pronto no hace falta más la tierra. De pronto, no hace falta ¿No es más. cierto? Entonces, ahí Hay sí. que ver qué pasa, pero es una amenaza, ¿no? Y está ahí, pero mientras tanto, el otro día estuvo José Macera, desde el sur, y fíjate, las dos grandes apuestas desde el sur, esta compañía de General Moscón y Tartagal en el Salta, es la legumbre, que va a sustituir carnes en las sociedades desarrolladas, Claro. ¿no es cierto? Pero el otro gran negocio es la carne, porque es lo que quieren comer las sociedades que se van desarrollando. Así es. Así que, mientras tanto, hay Sí, espacio para los dos. Y para mí, una de las empresas más importantes del mundo de los alimentos del último siglo, quizás de los últimos 100 y pico de años, creo que son 130, si no me equivoco, es Cargill. Sí, Y Cargill es uno de los principales accionistas de Memphis Meat. compró... sí, Entonces, se metió. a mí me parece que Cargill y Bill Gates. Sí. Entonces, Sí. a mí me parece, la fundación Bill y Melinda Gates en realidad, en rigor. Entonces, a mí me parece que son cosas que hay que mirar. Yo no sé si esto va a reemplazar la carne, probablemente no. Yo no me gusta ser catastrófico, pero me parece que son cosas que tenemos que mirar de cerca. Y en lugar de prohibir el automóvil, como hizo Inglaterra, También lo comentas en el artículo. sí, también lo comento en el artículo, lo que tendríamos que hacer es tratar de ver cómo aprovechamos al máximo esta nueva tecnología Sí. para nuestro país, ¿no? Como dice Enrique Seminario, no es O, es I. Es I, Porque es va a I. haber de todo. El otro día estuve por supuesto, no hay comida familiar, no aparezca alguien vegano. Obvio. Entonces, lindos debates, entonces Sí. aparecen cuestiones éticas, cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal, el no matar a un animal. Y eso, bueno, Mira, a mí me tocó estar en el Congreso de Agricultura Celular que se hizo en Brooklyn en el 2017, que fui, en un congreso que reunía científicos de todo el mundo, donde se habla básicamente de reproducción de tejidos vegetales y animales en reactores, es Sí. básicamente eso, hasta un proyecto de cannabis en Canadá. sí. Y cuando hacíamos los breaks, los spots que ponían en las pantallas eran, por ejemplo, una fábrica de carne, un frigorífico, noqueando esos frigoríficos gigantes que hay en Estados Unidos, noqueando 150 animales a la vez, y a la vez cómo los desangraban y le arrancaban el cuero a 150 animales a la vez, que era una cosa obviamente no agradable para ningún ojo.
pero había un contenido en ese discurso, casi te diría exclusivamente moral y ético, pero por sobre todas las cosas moral, ¿no? Como hay una lógica en todo ese grupo de gente que tenía que ver con despreciar todo eso. Claro. Y si bien nosotros estamos lejos aquí en Argentina por nuestra cultura, por lo que tiene que ver la carne en nuestra comida, me parece que hay algo que tenemos que prestar atención. Yo soy muy amigo de Narda Lépez y nos juntamos habitualmente a hablar del futuro de los alimentos y qué sé yo, y me decía, yo he estado en una carneada y hay cosas en una carneada que están bien, ¿no? Como que el hombre se coma un animal, no está mal, digamos, ¿no? Porque es ancestral. Claro, es ancestral y lo llevamos un poco en la sangre y en nuestros genes. Ahora quizás ver esa figura de 150 animales carneados a la vez tiene otro concepto también para la gente que lo ve. En fin, es el mundo que tenemos que afrontar. Así es. Verlo, estar preparados y aceptarlo. Y aceptarlo. ¿Y cuáles son las oportunidades que nos brinda, ¿no? Sí, mientras tanto. Así es. Gabriel Delgado, ¿qué formación tenés? Yo soy licenciado en Economía Agropecuaria y después me especialicé en finanzas, en mercado de capitales y me doctoré también en finanzas. Ajá. ¿Y qué haces actualmente? Actualmente estoy asesorando a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Secretaría General, en temas relacionados con la ciencia, la tecnología y el sector agropecuario también. Mucho trabajo desde esta semana con la ley de semillas. Sí, aparentemente está todo revolucionado. Aparentemente el miércoles va a haber tratamiento de ley de semillas. Yo creo nuevamente, el status quo que hay hoy entre licencias y patentes es funcional a muchas de las partes. Y creo que también, con todo respeto lo digo, porque tengo amigos en todas las bandas, pero me parece que también es una discusión un poquito obsoleta y que deberíamos hacer el esfuerzo entre todos para tratar de ver cómo le podemos dar a la Argentina un sector de semillas mucho más vigoroso, que agregue valor y que nos traiga estos dólares que nos debería obsesionar cómo hacer para traer más dólares a la Argentina en vez de agrietarnos. Y para eso necesitamos sacarnos un poco todas estas discusiones que cansan un poco en Argentina, ¿no? Cansan, la verdad que sí. Vamos para adelante. Para adelante. Gabriel Delgado aquí con nosotros y enseguida continuamos. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Toyota, sponsor de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora con María Fernanda González, que es la directora ejecutiva de Fertilizar, la entidad que coordina a todos los que están involucrados con este tema que, bueno, viene desde hace unos cuantos años con sus altibajos, pero parece que encontró a partir del 2015 un curso nuevo. ¿Es así? Sí, sí. Realmente el 2015 fue un año muy difícil y muy, digamos, como para tenerlo como esos años que nos marcan de... Porque, digamos, la campaña arrancó con un gobierno y no sabíamos cómo iba a continuar. Claro, pero más allá de la incertidumbre, cuando uno lo piensa desde la nutrición de cultivos, de la oportunidad perdida, desde los problemas, de hecho fue un año de muchos problemas de calidad en cereales de invierno, tanto en cebada como en trigo el 2015, claro, y eso tiene una correlación directa con la cantidad de nitrógeno que se le había incorporado a ese sistema a través de la fertilización. Entonces fue un año donde hicimos todo mal, por las razones que fuera, digo, uno no hace las cosas mal
por hacerlas mal, ¿no? Sí. Sino que estábamos mal en ese aspecto en la nutrición de cultivos. Y bueno, y hemos logrado en 2016 revertirlo rápidamente. Eso habla de la buena predisposición y de la buena información que el productor tiene para poder en un año revertir rápidamente ese manejo nutricional que había sido muy precario en el 2015. Entonces 2016 levantó muy rápido. Y bueno, y después los otros años vinieron con incrementos. Con incrementos más paulatinos, pero sí, el año pasado cerramos un año en 4.300.000 toneladas, que es un año, digamos, es el máximo consumo que tuvo la historia de la fertilización. Igual no muy alejado, veníamos como tendencia para llegar a esos niveles hace 10 años, sí. Pero esto se paró. Sí, sí, y de hecho esos 4.300.000 es para celebrar porque uno ve la mejora en el manejo de los sistemas, ¿no? Sí. Uno va viendo a través de ese insumo cómo mejoramos el manejo de los sistemas, pero estamos lejos de estar en un sistema sustentable. Sí, sí, porque digamos. todavía es menos de lo que se lleva. Claramente. Sí. Pero, bueno, esos pasos positivos me parece que hay que remarcarlos como algo. Además, eso se expresó ya el año pasado en una cosecha muy importante, con rendimientos récord en el caso del trigo, y además buena calidad. Claro, porque en los cereales de invierno eso es muy, muy claro. Es muy claro que la fertilización no solo genera rendimiento, sino que me genera calidad. Claro. Entonces, la verdad es que cuanto mejor podamos hacerlo, mejor habla del uso de la tecnología y de lo que vamos a generar. ¿Vos sentís que igual todavía hay brecha? Sí, por supuesto. ¿No? En ambos sentidos, en la calidad y hay brecha en el rendimiento. Seguro. Y encima la industria de semillas nos viene entregando variedades con más potencial, así que a eso va a haber que darle de comer todavía más. Claro, claramente. Sí. ¿Sentís que los productores han hecho un clic y están ya con esta nueva tecnología más intensiva, más ordenada, ya incorporada? Yo creo que el productor cuando logra desbloquear esas coyunturas que obviamente es una empresa agropecuaria, grande, pequeña, chica, cada uno en su escala, pero son empresas agropecuarias y tienen que lidiar con un montón de cosas. Respecto a la tecnología de la fertilización, yo creo que sí, que logran identificarla como una tecnología que está directamente asociada al nivel de rendimiento. Sí. Y el rendimiento está directamente a la sustentabilidad de esa producción. Claro. Sí, pero la sustentabilidad viene como consecuencia. Yo creo que el productor lo primero que busca es rendimiento porque sabe que ahí está la rentabilidad. Pero incluso cuando yo hablo de sustentabilidad, más allá del pensar en el ambiente o del recurso, también hablo de sostener esos niveles de producción. Es decir, bueno, claro, yo no puedo hacer un trigo y apuntar a menos de este nivel, porque lo logré, porque es lograble, porque me lo demostré. Entonces yo no puedo el año que viene hacer un planteo para sacar menos que esto. Digamos que estamos saliendo de la ley del mínimo y vamos a la ley de lo que necesita para un rendimiento objetivo. Y la verdad es que desde fertilizar lo vivimos como algo saludable porque lo que buscamos es que el productor use esta tecnología de la mejor manera y se va incorporando, por suerte notamos que hay una incorporación muy buena desde lo productivo y siempre mirando estas cosas que es importante también en algún momento alejarse y decir, bueno, y ambientalmente cómo lo mirábamos y qué variables controlamos y qué monitoreamos, porque la tecnología de la fertilización tiene que todavía seguir creciendo, porque los balances son negativos, porque el sistema estamos en deuda. Entonces tenemos que seguir creciendo y porque tenemos brecha de productividad. Pero podemos crecer bien, podemos crecer ordenados, tenemos la oportunidad de saber qué cosas, tenemos información para no hacer determinadas cosas. Tenemos la alternativa de hacer las cosas con más precisión, ¿no? Las aplicaciones diferenciales están bárbaras, pero si uno las ve con una mirada de cómo bajar costos, por ahí le pifia. Más bien lo que tiene que hacer es cómo lo hago más eficiente y aplico lo que hace falta donde hace falta. Exactamente. Porque muchas veces se busca, con esto me ahorro tanto. Pero es probable que después que lo procesemos, quizá entramos por ese lado, ¿no? Al manejo diferencial, a la agricultura de precisión, entramos por ese lado, por el ahorro del insumo, pero después nos vamos a dar cuenta que es el uso eficiente del insumo. Claro. Sin duda hay lugares donde la dosis que estoy poniendo es menor de la que debería poner y del potencial que tiene el sitio y la variedad, y hay otras donde no tiene sentido
poner más, y eso es lo que me da la agricultura de precisión, me permite ser más eficiente. Tenemos un congreso prontito. Sí, tenemos un congreso. Estamos a full. Sí, pero yo creo que es un año crucial y me parece muy oportuno. Sí. En Rosario tengo entendido. Rosario, el 8 y el 9 de mayo en el Centro Metropolitano. Sí. No, es un lugar donde hace ya muchos años que lo hacemos. Esta es la edición número 14 del simposio. Y la verdad es que es un evento donde siempre nos da mucho trabajo, pero nos da mucha satisfacción, porque realmente es despojarnos de coyunturas que muchas veces no manejamos, no las podemos manejar, y concentrarnos en producir mejor y producir más eficiente y apuntar a producir con más calidad. Y vos sabés que se logra porque junto con Fernando García, que es el coordinador académico de este evento, logramos armar un salón de conferencias con disertantes y con temas que evidentemente el público lo sostenemos, seguimos atrapándolo, porque es sentarte a hablar de cómo hacer las cosas bien. Y hay un intercambio muy saludable entre las empresas, los disertantes, que son los investigadores, los técnicos, van todos los referentes del país, y traemos gente de afuera también, y también empresas de tecnologías asociadas. Este año va a estar, bueno, el tema de agricultura de precisión y tecnología va a estar muy presente, los laboratorios de suelos, la maquinaria. Sí, bueno, es impresionante. Tuvimos la semana pasada la gente de Fertec acá y me llama la atención la evolución que han hecho, ¿no? Empezando con pequeñas fertilizadoras, ahora con automotrices diferenciales. Fertec nos viene acompañando en los simposios ya hace rato, se han sumado otras empresas de maquinaria. Es la primera vez que nos pasa que no tenemos lugar para poder más espacio a los... Para stands. Para stands, pero realmente creemos que queremos sostenerle a este simposio el corazón de la información académica, ¿no? Ese es nuestro eje, es capacitarnos, formarnos y tener disponible todo lo que tiene que ver con un correcto uso de la tecnología, porque las empresas de fertilizantes de insumo también llevan productos cada vez más sofisticados, mejorados, claro, con mejores eficiencias, con nuevas técnicas de aplicación. Exactamente. Todo el paquete. El gran tema ahora es, por supuesto, lo que viene para trigo, donde el año se presenta climáticamente interesante, hay buena situación humedad en las napas, así que es lo primero, y además es negocio y hace falta plata a fin de año. Sí, y venimos de habernos demostrado que podemos hacer las cosas bien con el trigo, así que yo creo que el trigo va a sostener, incluso a mejorar. En estos últimos años, cuando hablábamos del 2015 para acá, el trigo es el cultivo que mejor respondió en el uso de la tecnología, digamos, ¿no? Que mejor la recuperó, porque se fertilizó casi toda el área sembrada y porque además mejoró las dosis notablemente. Quizá, si miramos cultivos como la soja, todavía las dosis en soja parece que cuestan remar mucho un poquito más. De fósforo y está, claro, pero el manejo en trigo respondió muy bien y eso se reflejó en buenos rendimientos, en buena calidad. Es un nodo y un nodo central en el 2019, porque es a fin de año y porque podemos hacer algo muy interesante de segunda. Tenemos soja, que este año la soja de segunda está bárbaro, maíces tardíos, así que... Yo creo que tenemos oportunidades que no... digamos, cuando se presenta un año con buenos niveles de humedad, que son esas variables que cuesta manejar, tenemos que mejorar el uso de las tecnologías, la de la fertilización, entre otras tecnologías, ¿no? Porque los cultivos responden, los cultivos nos están demostrando que tienen brecha para entregarnos. Es así. Es impresionante. Estaremos 8 y 9 de mayo en Rosario. Será un placer. Un placer. Y va a ser bárbaro, nos vamos a dar manija mutuamente porque vamos que ganamos. Yo creo que hay que concentrarse en hacer las cosas técnicamente mejor porque tenemos un espacio para mejorar. Agronómicamente tenemos un espacio de mejora. Y lo demás también lo tenemos que mejorar. Digamos, y todo lo demás tenemos que exigir que se mejore. Porque... Hagamos nuestra parte. Sí, tal cual. Enseguida continuamos.
Gane con Acron Gran Max. Producem, sembrando futuro juntos. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Tarjeta Galicia Rural, siempre junto al campo. Conoce la amplia variedad de productos que tenemos para ofrecerte en bancogalicia.com/rural. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora hemos convocado a Mariano Winograd. Mariano, experto en frutas y hortalizas, 5 al día, pero te voy a agarrar con un tema muy concretito. Venga. La agricultura se está desarrollando, la agricultura extensiva, cada vez más intensiva, las cosas van bien, hay cambio tecnológico y hay una Argentina que se hace viable a partir de eso. La vimos en Expo Agro, ¿no? Se vio con todo. Millones de dólares de negocios, de ¿no? negocios. Eso, a Lo pesar vimos de todas todos. las dificultades, eso va. Pero no alcanza, dicen. Entonces aparecen las ideas, tenemos que desarrollar la industria. Bueno, ¿qué podemos hacer con la fruticultura y con la horticultura para apuntalar este proceso y lograr que esto también sea competitivo, sustentable y que vaya para adelante? Pero sobre todo que aporte al PBI, que aporte a las economías regionales. Y lo primero que tenemos que hacer es discutir la idea de que solamente hay valor agregado en la chapa, los martillos y las prensas. En frutas también hay mucho valor agregado. Días pasados, en una reunión sobre bioeconomía en la Cámara de Diputados, tuve una pequeña polémica con Mendiguren porque él siempre dice las mismas cosas y le dije, en una cereza que tiene 8 a 20 dólares de valor FOB, porque Mendiguren dice que Argentina exporta cosas que valen 30 centavos de dólar FOB y que importa cosas que valen varios dólares más. Pero la fruta y horticultura vale mucho más que 30 centavos de dólar FOB. Y genera empleo, y genera desarrollo regional, y genera una articulación de un sistema productivo. Y le da destino a producción industrial, el papel sulfito que envuelve una manzana. Y a los servicios. Lo que pasa es que esto que en algún momento caracterizó a la Argentina de los inmigrantes, porque esta semana se manifestaron los gringos de Chajarí y los gringos de Villa Regina, los tanos que llegaron de Europa y que desarrollaron la Argentina de nuestros abuelos. El tuyo ya estaba acá, pero el mío vino con esos gringos. Y, en fin, ese modelo productivo basado en el chacarero, basado en la familia productora, basada en algún momento en la exportación de un país que casi no tenía competencia en el mundo, porque ¿qué era Chile, qué era Perú, qué era Uruguay, qué era Brasil en el año 40, 50? Nada. Sí. Entonces, aquel país que fue exitoso y que también desarrolló el mercado interno, en algún momento se empezó a trancar, a esclerosar. Sí. Y ese modelo que fue exitoso hace 50 años, hoy no lo está haciendo. Entonces necesitamos un proceso de oxígeno, de inversión, de creatividad. Es cierto que ha ocurrido en el agro, porque también el agro extensivo estaba trancado en la década del 80, no había expansión de la producción, no se aplicaban insumos, y de pronto hubo una combinación de un cambio en el contexto mundial, esencialmente la irrupción de China y su cambio de paradigma social y alimentario, y la aparición del conocimiento, ¿verdad? La biotecnología, la genética, los pero fertilizantes. Eso también se dio para frutas y productos hortícolas. Eso también se dio para frutas, pero si analizamos el driver de China arrastrando a la economía mundial, el país que ha crecido en los últimos 30 años al 8% anual no ha sido Estados Unidos ni Europa, ha sido China. Sí. Y China, es cierto que durante 30 años esencialmente lo que pasó era de comer arroz a comer proteína. Sí. Y ahora ya también frutas.
Sí. Entonces aparece el fenómeno de la cereza china, pero es cierto, hace 20 años no era imaginable que el desafío para América del Sur era plantar 30.000 hectáreas para producir cereza para China. No quizá, pero los chilenos ya estaban viéndolo desde los años 80 y empezaron con los arándanos, los berries en general. Bien, es los muy vinos, interesante la uva de esto. mesa. ¿Por qué los procesos de desarrollo de Argentina y Chile son tan distintos? Sí. Bueno, son ciclos. Seguramente cuando San Martín se abrazó con O'Higgins en Maipú o cuando Sarmiento se exilió en Chile, ¿Chile era más desarrollado o menos que Argentina? Capaz que era más. No sé. ¿Y por qué se fue Sarmiento ya? Porque acá gobernaba Rosas y este era un país de saladeros, no había inmigrantes, no había desarrollo de las ideas y él se fue a Chile y escribió en el Mercurio, por ahí era más desarrollado. Sí, en ese sentido. Pero sin duda en el año 50, 1950, Chile era mucho menos desarrollado que Argentina. Era un país muy trabado con una minería y poco más. Sí. En aquel entonces mandaron a los agrónomos a formarse en California, luego vinieron las reformas agrarias, luego vino la contraestación y luego vino el proceso de internacionalización de la economía chilena. Mientras que en Argentina no ocurrió eso. Exactamente. En Argentina estaba Guillermo Moreno y en Chile hace 30 años, que sea el gobierno que sea, a nadie se le ocurre. Cambiaron que de se gobierno, puede... pero sostuvieron esa estrategia. El otro día Willy Cohen en la radio decía que si tenemos una crisis este año es que el gobierno está pasando de proponer la inversión a proponer la inspección. Sí. Que es un problema cultural. El otro día Berenstein dijo, hay un 40% de los argentinos que no confían en el conocimiento, en el emprendedorismo, creen en que el Estado le va a resolver las cosas. Y hay un 60% que confían en la competitividad de la creatividad argentina. Es muy optimista, pero no importa, vamos a decir que yo creo que es cierto. Sí. Y de pronto hay lugares del país en donde este sector emprendedor, qué sé yo, te vas a Avellaneda, en el norte de Santa Fe, y es una comunidad gringa, productiva, friulanos, con una lógica de cuando vinieron de Italia, pero que ya vinieron hace 100 años, en fin, ya son 4 generaciones. Y te vas a La Ferrere y es un poco distinto. En fin. Pero suponete, acá en el sector frutas también yo veo la cosa partida en dos. Hay un sector, hay algunas empresas que exportan y que andan bien, que tienen la dificultad que tiene todo el mundo con el tipo de cambio. Obviamente padecen los problemas de evaluación y también de financiamiento, porque para ser competitivo hay que tener financiamiento. Por supuesto. Y si vos no tenés financiamiento, es muy complejo. Y si no tenés horizonte, porque no sabés si el año que viene el dólar va a valer 50 o 30, porque le van a poner un cepo, es un poco difícil tomar inversiones. De todos modos, estuve en el Mercado Central ayer con una empresa paradigmática que es Servi, una empresa de gringos, de chacareros, simplemente que durante 40 años, en vez de andar a los bandazos, siguieron invirtiendo en tecnología, en conocimiento. Entonces, hoy tienen un producto de excelencia, lo exportan y también lideran el mercado interno. Pero es cierto, hay un sector importante que ha quedado un poco afuera. Sí, y además con problemas por ahí de cierto abandono o de no incorporación de tecnologías o simplemente tratamientos contra la carpocapsa, y de pronto tenemos un problema con los brasileños. Por supuesto, 40 años de bandazos hacen que los hijos no siguieron en la chacra, la tecnología no se incorporó, las plantas están en una fruticultura, cada 10 años hay que renovar las variedades. El proceso es vertiginoso, es como en el maíz. Imagínate si en maíz estuviéramos usando variedades de hace 40 años. O en trigo, en lo que fuere. En el vino hubo que reconvertir los viñedos, se metieron... La historia del vino es muy interesante, yo la oí narrada por el mismísimo Arnaldo Echar en San Pedro de Yacochulla, cuando él se fue a buscar a Michel Roland a Francia, y en Argentina se tomaban 90 litros de vino habitante año, pero lo mejor que había era Vasco Viejo y Bianchi Borgoña. Y entonces este señor fue a la cabaña, cuenta la historia y dijo, ¿cuál es el mejor vino que tienen? Y el sommelier le trajo Vasco Viejo, el tipo lo tomó, puso una cara... No le gusta, y es un vino que atrasa 50 años. Claro. Llegó a Cafayate, cuando vio la vendimia, vio la cosecha, dice, ¿por qué están cosechando ahora? ¿Cómo? Desde que llegaron los españoles sabemos que el 15 de abril se hace la vendimia porque el vino tiene 12 grados Brix. ¿Y los taninos? ¿Los qué? En fin, no sabíamos cosas esenciales. En materia frutihortícola, después de nosotros vino Chile, después vino Perú, después vino Colombia, y ahora aparece un desafío. Si podemos tener una perspectiva y un horizonte, Argentina sigue teniendo capacidad innovadora, sigue teniendo capacidad de consumo, sigue teniendo universidades. Ahora,
levántate y anda a las cosas, ¿no? Necesitamos que este sector haga lo suyo. Yo veo lo que está pasando con Vaca Muerta, por ejemplo, que está metida ahí en Neuquén, en el corazón y muy cerquita de la zona donde se van desarrollando bodegas del Nuevo Mundo y se va desarrollando la fruticultura y demás. Creo que ahí hay un potencial extraordinario. Es interesante que, en fin, en Neuquén, si bien es cierto que Vaca Muerta está movilizando la creatividad argentina, también es cierto que es el segundo yacimiento de shale gas más grande del mundo. Sí. Hay un recurso natural. Sí. La fruticultura hoy día en el siglo XXI requiere mucho más de inteligencia humana que de recurso natural. De hecho, en Villa Regina, nosotros este año estuvimos en un seminario proponiendo la cobertura del cultivo de cereza con una malla que controla viento, granizo, lluvia, helada y que difunde la luz. Entonces ya estamos hablando, como en hidroponía, de mucho conocimiento. El recurso natural empieza a ser menos relevante. La creatividad, la organización, la estrategia, la articulación de una sociedad cada vez más relevante. Mariano Winograd, tirando ideas para desarrollar lo que tenemos que hacer con todo el sector de frutas y hortalizas. Lo tenemos a Pedro Viñó ahora en agroindustria. Fundamental. Yo creí en comercio, sí. Pero su área se llama agroindustrial, algo así. Sí, pero en fin, ahí tenemos un espadachín, ¿no es cierto? Un gran valor. Un espadachín. Gracias, Mariano. Nosotros enseguida continuamos. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Continuamos con nuestros habituales diálogos con Jorge Castro. Y Jorge, estamos con una gran cosecha en Argentina, pero también nuestros vecinos y émulos de Brasil están con lo mismo. Y empieza a resquebrajarse. En la Argentina se habla de caminos colapsados, y etcétera. Pero donde creo que tienen un problema mayúsculo es en Brasil. Mayúsculo. El problema de la infraestructura es el principal obstáculo para la producción agroalimentaria de Brasil. Un estudio de Embrapa, que es el INTA de Brasil, que ha tomado en la Argentina llegado a la Argentina a través de la Bolsa de Comercio de Rosario, indica lo siguiente, Héctor. Los costos de logística provenientes de una infraestructura de transporte ruin, como tiene Brasil, implican para el agro brasileño un sobrecosto de $35.000 millones por año. 35.000 millones de dólares por año, que equivale a 12.5% del PBI. Impresionante. Esto es lo que le resta en forma más que proporcional competitividad al agro brasileño. Claro. Y si aún así el agro de Brasil es el primer exportador mundial de soja, el segundo exportador mundial de maíz, en una historia que tiene solo 30 años de antigüedad, que es la del agrobusiness brasileño, sí, lo que te indica es la extraordinaria potencialidad del agro de Brasil. Sí, casi que te corre un frío por la espalda, claro, si lo ves como competencia. Exactamente, pero no, la Argentina no es competencia con Brasil. No. La Argentina tiene otra cosa, otras ventajas comparativas. Sí, sí, seguro. Pero acá el principal obstáculo para Brasil, para la producción agroalimentaria brasileña, es en el estado ruin de su infraestructura de transporte y de comunicaciones. ¿Y hay algún camino para resolverlo? Mira, la prioridad para el gobierno de Bolsonaro en lo que se refiere al sector agroalimentario de Brasil está en dos puntos. El primero es la recuperación de la seguridad
en el interior de Brasil y especialmente en lo que se refiere a las regiones agroproductoras, que son básicamente dos. Las nuevas regiones productoras de granos hiperintensivas de Brasil son las que están situadas en el estado de Mato Grosso y en el estado de Bahía. Esto es el norte, oeste y el centro-oeste de Brasil. El cálculo que hace Embrapa, Bolsa de Comercio de Rosario, es el siguiente. Brasil es la tercera... Brasil tiene el tercer territorio en magnitud del mundo. Sí. Primero Rusia, segundo China, tercero Brasil. Brasil tiene un territorio de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Más grande que Estados Unidos. Más grande que Estados Unidos. Y lo que esto significa es que para ese inmenso territorio tiene solo 25.000 kilómetros de ferrocarriles, de los cuales 7.000 están dejados de ser utilizados porque tienen un carácter verdaderamente colapsado. Qué impresionante. Lo que esto implica a su vez es que la velocidad promedio de esos 25.000 kilómetros de ferrocarriles, menos los 7.000 que no se utilizan porque están colapsados, es de 20 kilómetros por hora. En Estados Unidos es de 80 kilómetros por hora. Esto en definitiva lo que significa es que el agro brasileño le está dando un plus de competencia al agro norteamericano, que es el primero del mundo, de casi 40 puntos. Claro. En este sentido es que todo lo que sucede en Brasil en materia agroalimentaria se centra en una sola cuestión. Tranqueras adentro, la competitividad... La competitividad interna. El desarrollo de una infraestructura moderna, eficiente. Casi el 60% del transporte de la producción de granos intensivos del agrobusiness brasileño desde el estado de Mato Grosso a los puertos donde exporta ese estado su producción, que es esencialmente el puerto de Santos, es de casi 3.000 kilómetros. Claro. Y tiene que utilizar el 60% de la producción, utiliza esencialmente camiones. Sí. Esto es, utiliza el medio de transporte más caro y más ineficiente que tiene que realizar su transporte en un sistema de infraestructura absolutamente colapsado. Eso va a tener que cambiar. Tiene que cambiar sí o sí, y esta es la prioridad del gobierno de Bolsonaro y de su ministro de Economía, Paulo Guedes. Vamos a tener que hacer algo en consecuencia, porque si no, ahí también vamos a perder competitividad relativa. Absolutamente. El milagro argentino en materia productiva, vos me dirás si esto es así, Héctor, es que contó desde la década del 90 con una infraestructura fundamental que es la hidrovía. Por supuesto. Centrada en el puerto de Rosario. Claro, que acercó el barco a la zona de producción. A la zona de producción, claro, con una distancia de no más de 300 kilómetros, claro, de las zonas premium, claro, de producción, seguro, de granos en la Argentina. Muchas gracias, Jorge, por estos comentarios y la seguiremos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Corteva AgriScience, una nueva compañía agrícola que nace con 200 años de experiencia. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Congreso Maizar 2019, el despegue internacional. Expertos del país y del exterior debatirán sobre políticas que pueden complementar a los países vinculados al mercado global del maíz. Te esperamos para pensar juntos cómo la exportación puede agregar valor a la cadena de maíz y del sorgo.
Maizar 2019, martes 28 de mayo, Golden Center, Ciudad de Buenos Aires. Estamos frente a un año realmente lleno de desafíos, lleno de interrogantes. En general el mundo no está sencillo y la Argentina en particular viene bastante complicada, pero hay un sector que todas las semanas pega algún campanazo y genera noticias positivas. Lo veo a partir de las repercusiones que tiene nuestro programa, donde tratamos de mostrar esas grajeas de la Argentina real que anidan en el interior, que está vivita y coleando y buscando perspectiva a pesar de todas las dificultades. Esta semana hemos tenido noticias, como siempre, desiguales, digamos, pero que generan alguna preocupación respecto a cómo nos está mirando el mundo o qué nos está proponiendo el mundo. Uno de los desafíos es el problema que hay en plena cosecha de soja, donde todos estamos involucrados con eso, mirando los camiones, el flujo, las cosechadoras, los monitores de rendimiento y demás, pero hay un estornudo fuerte a nivel global porque los cerdos de China, que son los principales consumidores hoy de harina de soja y por supuesto granos forrajeros que ellos producen en sus propios campos porque han tomado la opción de producir en agricultura lo que es más barato para ellos, en el sentido de no tener que transportarlo, que es el maíz o la cebada forrajera, trigo forrajero también, y con eso, más harina de soja, alimentan a sus distintas especies, entre ellas los cerdos. Consumen 35 kilos por habitante y por año, han multiplicado por 5 la producción, pero de pronto apareció la fiebre porcina africana y para erradicarla o para controlar el brote están diezmando el rodeo. Ya han liquidado un 5% de su voluminoso stock y eso ha afectado el mercado global de la soja. Ya venía complicado por la pelea entre Trump y Xi Jinping, el titular del Poder Ejecutivo de China, y a eso se suma esta cuestión. Es algo para estar muy alertas porque si Sudamérica, Brasil y Argentina, digamos, pensaban aprovechar la pelea entre Estados Unidos y China, bueno, ahora nos encontramos todos frente al problema de que la demanda de soja para alimentar a los cerdos chinos ha caído. Un tema para seguir muy de cerca en un negocio que es fundamental para que la Argentina siga siendo un país viable como lo es a partir del descubrimiento, entre comillas, de la nueva agricultura. Hasta la semana que viene.